Muchas gracias, Xavi, por la acogida, a Sodepaz Nafarroa por la invitación. Siempre tengo la inquietud cuando participo en un foro de estas características que, en fin, en la paleta de colores, entre el negro desesperanza, el rojo sangre, el azul cielo, el verde esperanza o el amarillo Onguietorri, a mí me toca bailar con el gris académico, burocrático, y esto me siento en una posición difícil. Vaya por delante que soy uno de los nuestros. En ese caso, cuando me toca hablar de estas cosas, siempre tengo este complejo porque al analizar el derecho positivo, que es lo que a mí me toca, por lo que además me paga la ciudadanía, uno se encuentra con serios problemas para explicar y tener elementos de juicio. A veces uno tiene que hacer de conciencia de la conciencia que sois vosotros, para que podáis tener elementos argumentales suficientes para poder ir batallando, ya no solo en la acción diaria, que merece mucho mérito y todo mi reconocimiento, sino en la continuidad, en un contexto de ciudadanía abierto, amplio, múltiple y diverso. No deja de ser paradójico que en el discurso actual, si uno se acerca a los medios informativos sobre derechos humanos en nuestro país, uno podrá encontrar dos polos distintos. Un polo que tiene que ver con lo que nos une aquí y que en última instancia evocaría a la apertura de las fronteras, y otro polo que tiene que ver con la creación de nuevas. Me resulta interesante esta paradoja, porque si hablamos de libertad de movimiento, si hablamos del derecho a moverse libremente por el planeta, que es un hecho natural, esta mañana se comentaba, es decir, es consustancial a la naturaleza humana moverse. Es decir, cuando el mono se bajó del árbol, estuvo el que se quedó allí porque tenía recursos, pero estuvo el que tenía que buscar recursos más allá. Un día llegaron a un río. Bueno, el que se atrevió a saltar solo, pues si tuvo fuerza suficiente pasó, pero los que realmente pasaron fueron los que se fueron cogiendo de la mano para que la corriente no les arrastrara, etcétera, etcétera, y ahí es donde hay que ponerse. Pero esta libertad de movimientos ideal, sin embargo, se topa con la realidad de una creación cultural y política que está asentada entre todos nosotros, que son los estados. 193 estados, miembros de Naciones Unidas, 2 observadores, Vaticano, Palestina, otros 16 estados no reconocidos, una veintena de territorios no autónomos. Ninguno de ellos practica política legislativa de puertas abiertas. Ninguno. Así que, y el eje fundamental, así que si creamos más, que sepáis que vamos a cerrar más puertas. Esto también me gustaría señalarlo. Yo pertenezco a la Federación Intergaláctica. Es decir, yo aspiro a que esto sea Star Trek y que realmente vivamos un panorama de múltiples realidades, todas consustanciales, viviendo todas bajo las estrellas. Ojalá. Pero mientras esto no sea así, el hecho es que la soberanía del Estado, un eje fundamental dentro de la construcción legislativa del derecho internacional, hace que los estados tengan plena libertad para decidir quién entra y quién sale de su territorio. Pero también estos estados han encontrado una fisura. Yo entiendo muchas de esas cosas que se han dicho de no se puede distinguir entre refugio y otros tipos de migraciones acuciadas por la necesidad. Estoy de acuerdo con ello, desde luego. Pero el derecho internacional, estos estados, en un momento determinado, especialmente convulso para la historia de la humanidad reciente, llegaron a un acuerdo. El acuerdo era que había unos determinados supuestos en los que, independientemente de los intereses de esa soberanía, los estados tenían que aceptar que cualquiera de verdad pudiera moverse de un sitio a otro. Me estoy refiriendo al Estatuto del Refugiado. Es bien conocido, me habéis dado muestras de que conocéis mucho los detalles conceptuales, con lo cual no me voy a extender en definiciones. Pero esto sería un poco cansino por mi parte. Yo lo que pondría el acento es en cómo ha evolucionado el sistema
y cómo ha respondido la sociedad civil por otro, ¿no? Para encontrar también quizás nuestras propias fallas de activismo en relación con esta cuestión. La Europa fortaleza, porque es un término muy manido. Por otra parte, la propia Unión acepta en su glosario oficial el término y lo asume, ¿no? Es decir, la construcción es decir, esta cosa de la libertad de movimiento es una cosa que no aparece hasta primeros 90. Es decir, es una cosa relativamente reciente. Bueno, si teníamos que construir un espacio libre de fronteras interiores, donde se permitirá la libre circulación entre todos los Estados miembros, pues esto conllevaba una contraprestación, y es levantar las fronteras exteriores. A este proceso es el que llamamos la construcción de la Europa fortaleza. Y en este contexto, esa libertad asumida por los estados de la comunidad internacional, que era el refugio, pues tiene que ser abordado también por los Estados miembros de la Unión, por los Estados comunitarios primero, los Estados de la Unión ahora. Desde esa perspectiva, el problema fue otro. El problema es que frente a el carácter, la naturaleza protectora de la institución del refugio, la regulación en el entorno europeo se valoró como medidas complementarias. Esto de los eufemismos gusta mucho en el contexto europeo. ¿Qué es una medida complementaria? Bueno, que se regule el refugio y el asilo para evitar que el refugio y el asilo se conviertan en una puerta alternativa a la migración. Y aquí es donde empiezan las restricciones. Y estas primeras restricciones en realidad fueron sorprendentes. A mí me gusta explicar estas cosas. Yo cuando empiezo el curso a mis alumnos siempre les digo, mucho cuidado porque se nos echa la culpa de muchas cosas a los que estudiamos el derecho internacional, pero es que muchas veces se cree que hay más derecho internacional del que realmente hay. Es decir, una disputa continua de alguien que se dedica al estudio del derecho es distinguir entre lo que es justo y lo que es legal. Todos tenemos una noción de justicia material. Cómo trasladar esa noción de justicia material a un plano legislativo en una sociedad organizada es una cuestión algo más compleja que se pueda resolver simplemente con juicios de valor. De forma que estas medidas complementarias, esta regulación de medidas complementarias, a mí me gusta levantar el velo de la responsabilidad, porque es muy fácil y además es favorable para los auténticos responsables de la cuestión, echarle la culpa a Naciones Unidas o a la Unión Europea, porque esto descarga de responsabilidad a nuestros gobiernos más inmediatos y a nuestra responsabilidad como ciudadanos en la organización de estos gobiernos más inmediatos. Y es que inicialmente, cuando empezaron a cambiarse las legislaciones en materia de asilo y refugio, a mí me resultaba pasmoso. Yo empecé mi carrera académica precisamente tratando estas cuestiones y me llamaba mucho la atención un hecho. En España teníamos una ley que hacía que el refugio y el asilo estuvieran a la misma altura que todos los derechos y libertades contenidos en el título 1 de la Constitución. Es decir, había una ley, la Ley 62/78, de protección de los derechos fundamentales, que permitía el uso incluso del recurso de amparo en esta materia. Es decir, realmente nuestra legislación era enormemente progresiva en ese contexto. Estamos hablando primeros 90. Incluso un profesor de Derecho Constitucional muy destacado sacó una obra que se convirtió en referencia en aquel momento, hablaba de la cuasi constitucionalización del derecho de asilo. Pero inmediatamente, apenas un par de años después de la publicación de esa obra, vivimos una primera transformación legislativa interna en nuestro país y en casi todos los estados todavía de las comunidades, ¿no? Y en ese contexto ocurrieron cosas pasmosas. En Francia hubo una movilización brutal. Los parlamentarios tuvieron que llegar a la Asamblea Nacional, en fin, de maneras múltiples, porque la muchedumbre les impedía llegar a votar el cambio legislativo. Fue la primera vez que el presidente de Portugal utilizó el derecho de veto frente a una norma impulsada por el Ejecutivo. Aquí en España la reforma pasó sin pena ni gloria. Es decir, entre otras cosas, porque también el activismo estaba desinformado.
al respecto. Por eso es importante que a veces, en fin, aunque esta tarea que hago ahora sea un poco gris, haya que hacerla, ¿no? Eso es necesario también. Lo que hemos asistido desde ese momento, y en ese momento se nos decía, no, es que esto nos obliga a las comunidades, nos obliga a la unión. Mentira, eso era mentira, porque en realidad las normas materiales que obligaban desde la unión eran una cosa famosa. Las normas que existían entonces desde la unión eran el modelo uniforme de visado, es decir, cuál es el cuño que tiene que tener cualquiera que vaya a pasar nuestras fronteras en el pasaporte, entre otras cosas, para que los carabinieri, la Guardia Civil o la Policía de Aduanas polaca pudiera saber qué era lo que ponía, porque claro, no son multilingües ellos, y entonces el casillero es igual y saben que una cosa se refiere al nombre, otra se refiere al... y ya está. Esta era una cosa, otra cosa era la lista de estados cuyos nacionales necesitaban para visado, para entrar en territorio europeo. Bueno, como podéis imaginar, con estos pequeños pinceladas, ninguna de ellas suponía que un Estado miembro tuviera que tomar medidas restrictivas, tan restrictivas, ni en materia de migración, ni en materia de asilo y refugio. Y sin embargo, echábamos la culpa de lo que estaba, de esa evolución normativa a las comunidades, a la Unión, ¿no? Así que hay un primer error de origen, ¿no?, en todo este proceso que pasó inadvertido. Esto ha seguido acompañando de un desarrollo normativo enormemente sofisticado. Porque no hay que olvidar una cuestión. Es decir, cuando hablamos de normas, sobre todo esto pivota una idea, y es que el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado está aceptado por una ingente cantidad de países. Todos los estados de la Unión son partes en ese convenio y por lo tanto les vincula. Y existe una, no me gusta la expresión, pero la narrativa, ¿no?, que ahora se emplea mucho, existe una narrativa que convertiría a Europa en una especie de tierra de promisión, muy abonada también por el comportamiento durante el periodo posterior a la Guerra Fría. ¿Se imagina alguien en el momento actual a París albergando al Ayatollah Khomeini? Es que parece que la historia pasó hace mucho tiempo, pero estas cosas eran así, y era una tierra en ese sentido, frente a los disidentes políticos del bloque socialista, etcétera. Ahí había un pozo, ¿no?, un pozo que nos llenaba de orgullo, pero los estados europeos pronto vieron que, en fin, que esta política de puertas abiertas, de solución, pues no podía seguir. Enormemente, claro, cuando empieza a ocurrir desastres justo así en nuestra vecindad, ¿no?, sobre todo el desastre yugoslavo, y toda la caída del muro de Berlín, lo que llevó aparejado el muro de Berlín, pues nos encontramos con algunos problemas y hubo que empezar a apretar, ¿no? Y para empezar a apretar, pues empezamos a desarrollar elementos curiosos, y que han llevado a eso, que una expresión que se ha manejado mucho aquí, la externalización de las fronteras, ¿no? Pero esa externalización empezó con una cosa muy sencilla, convirtiendo en policías, en fuerzas del orden, a los transportistas. Es decir, lo primero que se hizo fue establecer la responsabilidad del transportista. Así que si alguien trae a territorio europeo a alguna persona de forma ilegal, el responsable es quien lo trae. Si esto es una línea aérea o una línea de navegación, en fin, continua, esto supone que se va a multar a la persona que lo hace, a la empresa que lo hace, y por lo tanto, y además se les multa fuertemente, y esto hace que bueno, lo que conocemos en los aeropuertos, es decir, en cualquier lugar del planeta, ¿no? Es decir, que uno tenga que pasar filtros y filtros y filtros. Mis alumnos se cachondean de mí porque debe ser por mi aspecto, pero me toca ser el que amaga cada vez que voy con ellos a cualquier parte. Y entonces, bueno, pues esto viene a reforzar esa idea de que da igual. Es decir, que realmente los transportistas se han convertido en auténticos miembros del orden desde ese punto de vista. La sofisticación ha ido ganando peso mediante otro tipo de argumentos que además llegan al momento actual.
el principio de reconocimiento mutuo. Esto ha determinado que no pueda ser, no se pueda reclamar asilo entre los estados de la Unión, es decir, no cabe esa posibilidad, y eso a pesar de que algunos elementos actuales están desdiciendo la eventual posición común que puedan tener los Estados miembros sobre esta materia, o la definición de primer país de asilo seguro. Porque claro, si uno se pone a indagar en la regulación de Ginebra en la materia, se dará cuenta que en realidad esto de poder entrar a cualquier sitio no es así. Aunque uno sea perseguido, tenga fundados temores de ser perseguido por razones de raza, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Aún a pesar de eso, no, lo que tiene derecho, primero, es a no ser devuelto, esa es la garantía elemental, pero esto debe solicitarlo en el primer país por el que pase, que pudiera darle esa protección elemental, ¿no? Claro, esto lo hemos hecho nosotros así, ¿por qué? Porque para llegar hasta nosotros, la gente tiene que pasar por muchos otros sitios antes, ¿eh? Y no solo eso, ¿eh? Es decir, esto es lo que ha permitido, por ejemplo, la generación de los campamentos en Turquía, la actual política con Libia, que además eso también plantea un problema, porque claro, Libia bastante tiene con lidiar con lo que tiene, donde hay un problema, si nos dejamos de matices, de una separación sobre el control efectivo del territorio, el gobierno de Trípoli, que es el que está reconocido internacionalmente, y luego pues todo lo que ocurre en Bengasi, pero resulta que alrededor de Bengasi son los que realmente tienen mayor peso, ¿no? Y en estas circunstancias pues volvemos a sofisticar la cuestión. Es decir, ahora de lo que se trata es vamos a interceptar en alta mar. Se crea Frontex y otros tipos de unidades y vamos a interceptar allí. Y porque si interceptamos fuera, resulta que la responsabilidad va a ser del Estado del pabellón. No, claro, cuando viene sin pabellón, ¿qué hacemos? Pues entonces la responsabilidad es del Estado que recoge. Pero claro, el Estado que recoge, ¿quién es? ¿Y dónde los dejamos? Aquí empiezan a venir los problemas otra vez, ¿no? Cuidado, no conviene ser tampoco demasiado ingenuo. Este tipo de regulaciones no solo conllevan una responsabilidad de quien las adopta, también nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos porque nuestro comportamiento incide en los flujos. Lo que ha pasado con Open Arms en Italia, que se ha mencionado también aquí, tiene que ver con esto. Es decir, en realidad, yo no creo que el juez Calabrés pensara que Open Arms estaba cometiendo o teniendo connivencia con la inmigración ilegal. No lo creo, sinceramente. Y tanto es que no lo creo que realmente ha sido precisamente la cláusula de cierre de la directiva correspondiente que habla de que justo cuando por motivos humanitarios se produzcan este tipo de desplazamientos no puede considerarse criminalizado, ¿no? No se debe criminalizar. Por eso Open Arms está navegando otra vez. Es decir, que nadie se llame me engaño, porque yo entiendo que hay muchas cosas que criticar en el mundo que yo me muevo. De hecho, practico esa crítica con frecuencia. Pero también conviene tener en cuenta que a veces los mecanismos de garantía funcionan. Debemos saber, por ejemplo, se ha hablado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene competencia exacta en asilo y refugio porque no es un derecho contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sí lo es el protocolo sobre expulsión masiva de extranjeros, etcétera, etcétera. Y precisamente porque existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha condenado a España por las devoluciones en caliente y es probable que volvamos a ver otra condena en tiempo reciente. Es decir, así que de algo sirve el derecho internacional, poco, ¿no? Pero para que yo coma a fin de mes y para este tipo de cosas. En relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo mismo se podría decir. Es decir, el Tribunal ha sido muy garantista. Es que, claro, hemos vivido desarrollos en dos polos distintos. Por una parte, en el polo normativo, que es el que estoy explicando, pero también en el polo operacional.
Claro, en el polo operacional tenemos más dificultades y es donde más críticas y más denuncias hay que hacer. Esa pléyade de acuerdos secretos que han supuesto que podamos devolver a gente. Lo que pasa con Open Arms, en realidad, es que Frontex le pide que desembarque a niños y mujeres en Libia y Open Arms se niega. En Malta no puede hacerlo y termina haciéndolo en Italia, que también tiene lo que tiene. No menospreciemos el efecto que tiene todo esto también en el crecimiento de la extrema derecha, como se ha dicho aquí. Nadie en su sano juicio puede pedir que hoy mismo, mañana, se abran todas las fronteras. Esto, es decir, provocaría un cataclismo. Es decir, yo entiendo lo que supone, pero creo que hay que decirlo con claridad. Al articular el discurso no se puede hacer eso. Tenemos que mirar más hacia nuestros lados. Tenemos que convencer. Es decir, si a mí me dicen, cuando terminaba de escribir ese primer artículo sobre asilo y refugio, no voy a contar los años, tengo también mi... si a mí me dicen que yo voy a estar estos años después hablando de esa misma cosa y en los mismos términos, me da un pasmo. Es decir, yo no esperaba. Es decir, la evolución iba por otro camino. Es decir, todo se rompe básicamente con la fenomenal crisis económica que ha producido un dislate y una quiebra social en nuestros propios países. Y a pesar de eso, el efecto llamada sigue existiendo. Porque a pesar de esa quiebra, nosotros seguimos siendo muy interesantes para quien lo está pasando mal. Es decir, porque nuestra posición relativa todavía sigue siendo mucho mejor que la de ellos. Así las cosas, yo lo que podría decir también es que en este contexto las ONGs que se dedican al ámbito del desarrollo también tendrían que hacérselo mirar. Es decir, la crisis... cuando atrapábamos los perros con longanizas, lo que ocurría es que a los gobernantes también le vino muy bien la privatización de la solidaridad, que eso fue lo que se produjo. En este país salían ONGs como setas. Es más, salían más ONGs que setas porque llevamos, por lo menos de donde yo vengo, llevamos 2 temporadas muy malas, 2 temporadas micológicas fatales. Y el caso es que las ONGs son sector privado y se sostenían con fondos públicos y además adquirieron un enorme grado de profesionalización. Se convirtieron en un magnífico cementerio de elefantes para políticos con aspiraciones de limpieza ética y de larga carrera política. Y en ese contexto pues se hundió. Uno de los graves problemas que tenemos ahora para mirar a los lados es precisamente este. No cometamos los mismos errores al remontar el modelo, porque me da un poco esa sensación. Me piden que termine, lo hago, estoy a su disposición, anuncio, gracias a SODEPAZ también, la Universidad de Castilla-La Mancha organizará un curso de verano fenomenal, esta vez sí lleno de burócratas grises, pero para vuestro aprendizaje, el 28 y 29 de junio. Muchas gracias.